Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estás viendo. Muchísimas gracias por estar ahí al frente de tu pantalla. Hoy tenemos una tertulia súper especial porque vamos a hablar de todo un poco. Hoy no tenemos tema en específico y hoy nos dejamos a Yana con nosotros acá desde Costa Rica para que hablara un poquito con nosotros. Yana, saludos nuevamente. Chicos, Cristian, José también nos saludan. Y bueno, a lo que vinimos, vamos a cortarte ahorita. Diana, ¿cómo has visto el proceso en general de este año? ¿Estás satisfecha con el nivel que hay o crees que ha habido mejores años? Ha habido mejores años, definitivamente. Creo que este año está como muy radial. Creo que la mayoría de música no arriesga, sino que son apuestas como para que no te parezcan molestas, pero puedes escuchar 15 de esas canciones que sientes que nada más si suena en el radio no la quitas, pero no es la que vas a levantar el teléfono para llamar y votar. Y hay otras muy flojitas, muy flojitas a mi parecer, pero creo que con el paso de los días y conforme iban haciéndose las finales nacionales, que algunas estuvieron terribles, otras estuvieron excelentes, Suecia. excelentes. Yo Oh, voy a reconocer que no me tiré una sola gala del Melody Festival. Fue de las pocas que no me senté a ver ni una. O sea, que dije, no, esto está demasiado aburrido. Así como me vi toda San Remo con esas 5.000 horas, yo dije, no, el Melody Festival no me aporta no. mucho. Yo cualquier persona que vea San Remo la admiro profundamente. Es que la verdad este año en San Remo, No a ti. creo que muchas personas teníamos mucha expectativa, ¿verdad, chicos? Había mucho ex participante de Eurovisión y ex participantes muy buenos. O sea, Fabrizio, bueno, Irama, que Irama era mi favorito. No, Qué canción más preciosa y qué voz más espectacular, de verdad. Igual que la del año pasado, me encantaba. Irama era mi favorito el año pasado y era mi favorito este año también. Pero llegará a su momento. Ay, yo espero. Irama tiene que estar ahí. Tiene que llegar. Definitivamente. Tiene que llegar. Es un artista integral. Tiene que tener su momento. Muy Melody Festival en que intentan 7 veces y a la séptima ya se les hace. Ay, no, por favor, no, tampoco, no. Espérense. Lo que dejen tranquila a Sanna Nielsen. Sí, exacto. Van a ver que Álvaro Estrella va a llegar a Eurovisión por Suecia. Ay, no. El día que eso pase, Suecia se queda en semifinales. Qué tristeza, pero sí. De acuerdo. Bueno, empecemos. Porque Cambia el tema. Sí, mejor cambiemos de tema. Es que a mí era mi guilty pleasure de sueco este año. O sea, yo dije, para mí está en su mejor momento, es su mejor actuación de todos los que, de todas las que ha participado. A mí me encantaba, la verdad. No la veía ganando, lógicamente, pero sí, yo la quería ver en la final. Pero bueno. Ya eso nos habla de cómo ha sido su historial. Exacto. Ya Cristian está más ácido de lo normal. A mí este año, curiosamente, me gustaba mucho John Lundvik. Ay, no. Estamos empezando a tener problemas los dos. Esa balada era hermosa. Sinceramente, yo considero que ganó la persona que tenía que ganar. Pero, considero que es una canción fuerte, bastante fuerte. Yo ya esa canción la veo muy bien posicionada. Quizás gane incluso este año. Y para los que vieron ayer la Prepari de Madrid, yo creo que pudieron ver una ganadora potencial. O sea, ese directo fue monumental. Yo voy a decir que es la única cosa en esta vida en la que estoy de acuerdo con José y que incluso creo que ayer y esta mañana hablaba con alguien y yo he dicho que para nadie es un secreto que a mí me encantaría ver a Chanel ganando y yo poderle venir aquí a bailar en la cara a José, pero yo siento muy objetivamente que yo veo a Cornelia ganando este año. No sé por qué hace unas 2 semanas hacia acá me he puesto a pensar y yo siento que Cornelia puede ganar perfectamente. Y es que va a tener a la par el voto del jurado, que no sé qué tanto lo va a tener Chanel. Ahí va a estar la diferencia.
Y creo El- que tal vez otros que podrían ser favoritos son Italia, pero Italia nunca tiene el voto del jurado y un segundo gane lo veo muy poco probable. Además, yo no soporto a Mahmood en esta canción y eso que yo adoro a Mahmood, pero no puedo, no puedo. Yo no No. entiendo, no entiendo el hype que hay por Italia, porque personalmente la canción todavía no me termina de hacer clic. Por mí estaría de 10 para abajo. Ahí vamos. Cuánta maldad en esas palabras. No voy a decir nada porque dicen que soy malo. Pero hay otra persona que en este momento aquí donde estamos sentados yo no la veo pasando y es a San Marino. Sí, lo hablábamos la vez pasada que San Marino como que el interés ha ido perdiendo. Ahora, leí un Twitter un día de estos que la puesta en escena está bestial y que están Tiene trabajándola que, mucho. tiene que. No fuiste a ninguna fiesta, claro. Alguien tuvo COVID, pero tuvo un muy buen tiempo de trabajarla. Entonces esperamos grandes cosas. Y Bueno, yo no sé si soy el único que percató eso, o de pronto es una percepción personal errada, pero yo noto en Aquile como una falta de interés, como que ganó la preselección de San Marino porque, ajá, como de rebote, y de pronto él no quería eso, simplemente quería promocionarse en el mercado italiano y terminó ganando la preselección. Entonces no sé si realmente el objetivo de él era ir por San Marino al festival, y pues, pero aquí lo tenemos, o sea, totalmente Me alejado, sobra una alejado, canción. La alejado. voy a ¿Qué mandar pasa? por allí. sí, ¿Qué tengo para enviar? Lo veo totalmente alejado del tema de las preparis, el tema ¿cómo se dice? Entrevistas, o pues yo no he visto ninguna entrevista de él así como en un medio especializado, ajá, como que voy a llegar allá y pongo mi puesta en escena y si paso bien y si no, bueno, pues, Aunque Italia es muy así, ¿verdad? El año pasado, vean, ganaron y Måneskin eran todo un secreto. Måneskin no los veíamos en prácticamente nada. Creo que como a dos de las preparis estas virtuales fue lo que mandaron. Y bueno, eso sí, mandaron unos super videos así de estudio y todo. Pero en entrevistas de esos chiquitos nosotros no sabíamos nada. fue cuando llegaron a los ensayos que dieron el ¡wow! Bueno, y este año no va a ser la excepción. Cuando lleguemos a los ensayos, esas apuestas se van a mover. claro. Es que esa es una cosa. Yo creo que aquí hay muchísimas canciones que uno está esperando. Por ejemplo, yo pienso que Polonia tiene todo el potencial de ganar, dependiendo de la presentación que haga. La canción la tienen, el cantante lo tiene, la presentación, eso es lo que los puede tirar. Para mí, Azerbaiyán puede ser que hagan una cosa dramatiquísima, espectacular, que todo el mundo se le quede grabado, así como puede que no hagan nada interesante. Yo, Entonces, yo no la veía bien hasta que vi el directo de cantándole este en vivo. señor ayer en la Él fiesta de lo, él, España. él lo borda. O sea, esos tonos altos los borda y con facilidad. Y él transmite que es una belleza, interpreta muy bonito. Muy bien, muy, Entonces yo muy bien. siento que el nivel de drama que tiene la canción, la composición propiamente, porque siento que incluso la letra no es tan dramática como el sonido de la canción. Creo que él la lleva muy bien. Y aquí varios países que a mí me parecen así, como que las presentaciones o los van a subir o los van a hundir. Hay canciones Y muy es, buenas, con cantantes muy buenos, y yo creo que pocas veces hemos estado como con tanta indecisión, con tanta incertidumbre de quién puede ganar, porque justamente necesitamos ver presentaciones. Me y preguntaron, ajá, en el caso de Azerbaiyán, perdón, Betico, en el caso de Azerbaiyán, tomando la idea que dicen, es un dramatismo en sus justas proporciones, no es Australia, no es exageración. Que igual yo siento que ese Australia va a vender bien también. Las presentaciones han sido muy bonitas, incluso en las preparis que todo el mundo hace como cualquier cosa y ni ropa llevan. Este muchacho sí le noto que hay un cuidado en su vestuario, en las cosas que hace. Para mí nada más que no se Pero, desborde tanto porque en algunos en vivo sí pero, los he sentido como que no muy acá, ¿verdad? pero es que ese es el problema. Él es el que cree que entre tonos más altos, más altos y más altos y más altos y puede, está vendiendo la canción. No, está espantando votos. sí. Por eso. Lo mismo que le pasa a Andrea con el pero bueno, pecado, mi chiquita. Saben, Ya, chicos, que yo pienso que esa semifinal puede tener un resultado variable, no la final,
pero sí la semifinal, por el nivel de fama que tiene Rasmus. Yo a Rasmus no lo veo ganando definitivamente Eurovisión del todo. Se me hace una de las canciones más malas que he escuchado de Rasmus. Pero pienso que en las semifinales a veces algo arranca porque la gente todavía no está como tan inmersa y ya en las finales a veces cambian bastante los resultados, ¿verdad? Alguien que ganó una semifinal no necesariamente queda arriba. Arranca en la semifinal, que me parece pues, la respuesta más obvia. Yo no entiendo por qué escogieron las canciones que escogieron para cerrar las semifinales, pero las dos canciones que abren me parecen una cosa obvia, donde yo dije Sí. Albania y de Erasmus, excelente, eso va a ser una explosión a nivel energético para conectar a la gente con Eurovisión inmediatamente. Y Pero yo de también ahí, siento los cierres, los siento como dudosos, como flojoncos, no sé por qué, pero es que son canciones como muy suaves, como hablábamos, muy de radio. Pero no se metan con Armenia, porque es mi protegida este año. Ella es una no, buena. o sea, no, momento, o sea, nadie duda de Armenia, pero cerrando como que siento que no era supuesto cerrando. No es la canción que se esperaba para cerrar. Creo Exacto. que va a ser muy bueno para ella. Esa canción es muy agradable al oído y tal vez le ayude el cerrar la semifinal. Tal vez no, tal vez sí. Yo pienso que puede ser que le ayude. Esa semifinal, como ustedes mencionaban, está... yo creo que va a ser una guerra campal porque hay tanta canción floja que en realidad todo el mundo tiene la misma posibilidad prácticamente de pasar. O sea, son países muy pequeños, en algunos casos son artistas súper nuevos, hay mucha cosa que uno no tiene idea. Yo, por ejemplo, amo a los chiquitos de Eslovenia. Hay un montón de gente que los chiquitos de Eslovenia ni le interesan y a mí ellos me parecen como la cosa más tierna y linda que hay y su canción se me hace como tan bonita y tan relajante, pero y son canciones que volvemos a lo mismo, con mucha gente no han despegado Pero nada y ahí le hicieron un atentado, digámoslo así, a Eslovenia y a Bulgaria, que son los que van a estar rodeando a Ucrania en esa semifinal. Antes Eslovenia, después Bulgaria. Porque todo el mundo va aunque a a estar veces eso pendiente es de Ucrania. bueno, a veces eso es bueno porque entonces la gente dice, ¿en qué posición es que sale de Ucrania? Entonces no se Es- pierden las otras dos, especialmente la que eso es está antes, cierto. ¿verdad? En eso tenés muchísima razón. Yo les confieso que yo siempre tengo la canción de ir al baño y Eslovenia Qué es mi malo. canción de ir al baño. Ay, Dios santo. Pero venga, les quiero leer una cosa rapidito. Y son el top 10 de la semifinal 2 en las casas de apuestas, ya hablando de la semifinal en general. Que tenemos, según las casas de apuestas, pasando a Suecia, Polonia, Estonia, Finlandia, Azerbaiyán, Australia, Serbia, Bélgica, Chipre y República Checa. Por fuera se estarían quedando, según las casas de apuestas, Malta, Rumania, San Marino, Montenegro, Israel, Georgia, Nueva Macedonia del Norte y, por supuesto, Irlanda. Por Concuerdo supuesto. absolutamente con la casa de apuestas. No cambio nada de todo lo que dicen. A mí me sobra Australia, me sobra República Checa, me falta Rumania, me falta Israel. A mí me falta Israel. Yo quiero que, o sea, yo necesito a Israel abriendo la final. No sé por qué. Y eso de que no van, o sea, ya, yo creo que ya se arreglaron No, eso inclusive. no. En ese dato, o sea, que insoportables, de verdad. No. Ya Israel para mí verá eso es por como llamar la atención. los escándalos de Ucrania. O sea, ya Israel uno verá ve por que llamar la esas, atención. si esas necesidades que vienen todos los años y como este año el escándalo de Ucrania es tan insuperable, hay que ver qué drama se hace, ¿verdad? Pero ay, se me hace una pesadez. Y ese candidato y esa delegación este año han estado muy necios con eso. No, pero es que, sobre, por ejemplo, hay que verlo de la siguiente manera. Ustedes recuerdan que Bulgaria fue el primer país que anunció su Su canción, candidatura. su candidatura. Pues resulta que ustedes recuerdan que hace unas semanas atrás, como un mes, desapareció la foto de la banda de las cuentas oficiales de Eurovisión Oficiales de la Bulgaria. televisión búlgara. Fue la única manera de que Bulgaria subiera cerca de unos 10 puestos en las casas de apuestas.
que después los volvió a bajar. No, ahí está, sí, porque antes estaba en el 40, siempre lo estuvo, y después de que eso pasó, quedó en el 30, y de ahí no ha Y es que bajado. pusieron una imagen sin, o sea, donde no había nadie, solo una silueta negra. Y la mayoría decían que era la silueta de Cristian Costop. Cristian Entonces, Costov, inmediatamente todo Costop, el mundo sí, lo asoció. exactamente. Entonces dijeron, aquí hay cambio de todo, y al final siempre, ¿no? Pero es Y todo el mundo, lo que dice Yana, lo de Ucrania está tan insuperable, pues no es por drama que les dio la gana, evidentemente, pero todo el mundo está haciendo algo para llamar la atención. Ucrania empezó con un drama de los que les da la gana, como siempre, Sí, con sus tonterías, y luego Sí. de se acuerdo. le vino uno, ¿verdad? O sea, que todos estamos realmente impactados. Es una cosa demasiado seria, pero a mí ya Ucrania, yo lo voy a decir, a mí Ucrania me parece que es el país de Eurovisión. O sea, ¿qué delegación más espectacular es esa todos los años? Que dejarse cosas, pero gente que haga presentaciones de esa calidad, toda esa originalidad y toda la cuestión, Ucrania están solos, o sea, se nota el interés que tienen por la Eurovisión realmente. Pero para mí, tanta necedad, o sea, es una cosa que uno dice, ¿cómo les permiten seguir participando? Si incluso dejan a personas de otros países fuera y todo, si Eurovisión no es para eso. A mí me parece que sí ya se pasan y no sé, Ucrania en ese aspecto a veces me cansa mucho, pero igualmente llevan cosas tan buenas que ahí uno los perdona. O sea, digamos que ahorita hablar de Ucrania no es popular, pero pues sí hay que ser sincero. Ucrania desde varios años lleva politizando mucho el festival y nadie dice nada y Yo, por nadie ejemplo, toma ninguna acción. siento que el asunto con Yamala me da mucha tristeza, la verdad, verla como anda ahora ella por todo lado, cantando y hablando sobre el tema y recaudando fondos y demás. Pero Yamal ha sido una persona muy insistente en resaltar el nacionalismo en Ucrania y a mí me parece como la actitud más tóxica que puede haber en el mundo, ¿verdad? Y no es, no, para mí no es el punto de Eurovisión y cuán incómodos se han sentido muchos otros participantes ucranianos y todo por esa situación. Es que ese nacionalismo ya está llevando a otro extremo que es llamar el odio a otro pueblo que, Exactamente. Y pues yo bueno, creo, y no sé si ustedes recuerdan que cuando hablamos del cambio de la canción y demás, yo aquí les dije qué pereza la que está dando Yamala últimamente, sin saber todo lo que iba a venir después y cuánto le íbamos a ver. Pero bueno, dimos besos a Yamala. de esa llamada porque la está pasando bastante, muy mal. bastante Eso mal. no se puede negar. Eso está pasando muy mal. No, y se le nota. De hecho, nos lo decía Abraham, nuestro enviado a la fiesta de Barcelona, que pudo estar muy cerca de ella, que se pudo tomar una fotografía y así, y pudo palpar realmente el sufrimiento que está teniendo. Nos decía que, por cierto, si no han visto lo que pasó en la Barcelona Party, aquí también les voy a dejar el link. Nos decía que ella se reía dentro de su tristeza, pero que no le salía una sonrisa de esas sinceras que te puede salir cuando realmente querés, o sea, casi que por compromiso, ¿verdad? Entonces, Es comprensible cuando has tenido que salir de tu país con apenas dos maletas en la mano, con tus hijos corriendo porque te pueden matar, pues eso es muy bárbaro, o sea, eso es muy fuerte, eso quiebra la personalidad de cualquiera, quiebra la voluntad de cualquier persona. Y el hecho de que ella esté haciendo como ese periplo por Europa y venga, yo canto y ayuden a mi pueblo, yo lo admiro en ese sentido. Sin embargo, hay que revisar unos temas de causas de fondo y hay cosas de fondo que no se manejaron correctamente ni por Rusia ni por Ucrania. Y no solo se trata de decir es que es todo culpa de Rusia, que Rusia está atacando y está masacrando un pueblo, eso nadie lo puede tapar con el sol con un dedo, pero que hay unos hechos de fondo en los que Ucrania aportó su granito de arena para que esta situación llegara hasta este punto, lo hay. Y perdón, ya me alargué en el tema político, pero
Pero no, pero sí, para cerrar el tema, oye, Yamala, o sea, sí se le ve, por supuesto, que semejante situación rompe a cualquiera y creo que ella ha hecho, como ya lo dijo, lo que está en sus manos, lo está haciendo y pues esperemos que más pronto que tarde se resuelva toda esa situación, ¿no? Ahora yo también, pues no sé, de nuevo, otra opinión impopular. Pienso que o sea, se está abriendo todos los espacios para que las personas ucranianas puedan decir lo que piensan de esta situación. ¿Por qué no abrir esos espacios para que personas rusas que no están en favor del régimen también lo puedan hacer? Aquí se está satanizando todo lo ruso en todos los espacios, deporte, música, espectáculo, en todo. Nadie ruso puede dar su opinión porque ya tú eres ruso, entonces tú eres malo. Tampoco se Bueno, trata de eso. o lo que está pasando con The Roop, lo que hablábamos ayer, no sé si Ana lo vio. The Roop está culpando o señalando a Brooke de Irlanda porque se va a presentar en un bar que se llama el Kremlin, con lo mejor de la Plaza Roja. Entonces, que por qué ella tiene que ir a Eurovisión, o sea, tampoco nos vayamos al No extremo, hay que ¿verdad? hilar, no hay que hilar tan delgado. O sea, mira, si hacemos un revisionismo histórico de todo, de todos los países tienen cola. O sea, aquí ningún país entonces podría participar. Porque España vino aquí a América a destruir a nuestros pueblos indígenas, entonces no, expulsen a España. Que Francia lo hizo en África, entonces no, expulsen a Francia. Hey, los revisionismos históricos hay que revisarlos con pinzas, no hay que Exacto. tomarlos tan literal y destruir todo porque sí, porque Sí. Yo estoy de acuerdo con la posición de la IBU de no tener a Rusia porque sería mucha polémica. O sea, yo creo que hubieran boicoteado los otros países el concurso y hubiera sido una situación muy difícil, muy, muy difícil. Y el asunto de pensar que Eurovision es completamente neutral a nivel político es falso, porque más bien es sumamente político. La razón por la que surge y cómo se maneja el discurso es completamente político. Yo lo político. que sí pienso es el asunto de ya lo que hablamos, los ataques en la arena propiamente y estas cuestiones con las delegaciones y demás, que diga, quien como artista sabe lo que hace. La chica de Irlanda, por ejemplo, si ella tendrá ahí sus represalias por parte de los fans y demás, eso ya queda en cada fan, pero me parece que no, también yo siento que los chicos de Aruba están muy calientes. Creo que ellos se llevan muy bien con los de GoA y creo que se les ha dado muy, como muy a pecho, muy personal toda esta situación y tal vez por eso anda un poco la cosa por ahí, todo el mundo tiene como que calmarse un poquito. Ahora, ya que estamos hablando todo un poco, aprovechemos a Yana para conocer su opinión del Big Five y anfitrión. ¿Cómo es el Big Five? ¿Crees que elevó su nivel? ¿Podrán salir los bottom de esa incómoda posición? Em, a ver, sí siento que el nivel está mejor. Creo que Francia está parejo, Italia está peor, Inglaterra está mejor. Mm, los de España, no sé, España ese para mí es un tema sensible en Latinoamérica. Bastante. Yo considero que Chanel es una intérprete, una performer muy buena. No, no me parece para tanto a nivel vocal. O sea, creo que a veces es mucho baile, muy poco, por no decir nada de canto. Y la canción a mí me parece, sinceramente, de lo peor que España ha hecho en su historia, salvo por unas cositas de triunfitos y hay otro par de cositas que tenemos por ahí, ¿verdad? A mí esa Europe's Leading a Celebration nunca se me va a olvidar, pero ahí hay como que cositas, ¿verdad? Para hilar, pero la letra, sin sentido total. La gran ventaja que va a tener España es que nadie los entiende en el idioma, porque si alguien entendiera esa letra jamás votaría por ella, yo creo.
España a mí me tiene como que quiero ver qué pasa con ellos. Si de mí dependiera, puesto 25. Si de otra gente dependiera, no sé cómo les va a ir, ¿verdad? Ya vamos a ver. Primera. No, Y el show, Para hacerle a yo José así. estoy El con show Yanni, yo- yo firmo ya el puesto 25 de Chanel. ¿Dónde firmo? el Conste, show, si el show para Chanel no mí, queda en el 25, Pues es que es obvio que no va a quedar en el 25 porque es que es una cosa un tema de gustos. O sea, yo creo que Yanni y yo representamos la minoría del 0,001% de personas que no les gusta, se me olvidó el nombre, Slow Mo. Pero es que de verdad, no sé, yo no conecto con esa canción. Una cosa, si hablamos de letras de ganadoras de Eurovisión, hay algunas que entran dentro del mismo nivel de Slomo. Discúlpenme, pero perdónenme. Loreen Sí, hizo claro. Euforia basada en las sensaciones que le provocaba la marihuana. Hágame el favor. Y ella lo aceptó. No, es que aunque los versos es de que Euphoria, no hay un solo verso de Slow Mo que se compare con ni uno de los versos de Euphoria. correcto. O sea, es cierto que tal vez no es una canción, un poema ahí, ¿verdad? Extenso como hacen a A veces ese otros punto. países, pero sí considero que sí hay su fuercita. De hecho, ¿cuál está como que yo digo, oh, y esos, los años perdidos? Ay, no. Para mí esos años de los 2000, ay, no, 2000, 2001, 2002, uy, no, 2003, qué espanto. Ahí sí hay unas letras y unas canciones y unas cosas que uno dice, pero ¿esto por qué? Solo en un mundo paralelo Dinamarca podría haber ganado una Eurovisión. De acuerdo, por fin de acuerdo. Dinamarca, Bueno, yo me parece una gente lindísima y qué alegaciones más lindas y qué gente más alegre y de todo. Ay, pero Dinamarca, ese es un país que digo, oye, está ahí llenando siempre campo. incluyendo el año pasado. Sí, ¡Oh! o sea, ¿qué? la canción me divierte de Dinamarca, pero sí que dónde tenía que quedar en la semifinal. Ok. Bien, Ya, bien, hasta aquí cada vez fuimos. mejor, ya, me cae bien. Nuestra Y es una relación está canción, mejorando. es una canción muy divertida, o sea, alguien recuerdo que en el grupo de Eurovisión Costa Rica habían dicho que parecía un ending de anime. Tiene toda la razón. O sea, y no voy a decir, a mí me gustaba más esa canción de Dinamarca que otras ochenteras que había el año pasado. Pero eso no quiere decir que sea una buena canción. La mejor, me retiro. Yo creo que es lo mejor que ha llevado Dinamarca. Pero no es tan difícil romper ese récord. No, yo Incluso, no puedo. incluso con la que ganó, o sea, la que ganó, vamos a ser sinceros, habían como 5 canciones mejor que esa, verdaderamente mejores, ¿verdad? Que uno dice, ah, Es que yo tengo Patricia Kaas y Dinamarca del año pasado. Ay, por favor. Uy, no. no. Ni siquiera voy a emitir opiniones al respecto. No. Bueno, Lo que pasa puntualmente con la Dinamarca es que la Dinamarca, yo ya lo dije, tiene un valor sentimental muy alto para mí por muchos recuerdos familiares. Entonces, por eso para mí está tan alta y tan top. Nunca me la van a bajar de ahí. Sí, hay canciones que a uno le llegan o lo inspiran solo porque sí, la verdad, sí, uno lo relaciona con otras cosas. Y a mí, por ejemplo, me encanta la canción de Francia del 2007, yo creo que a nadie más, pero a mí me encanta. Francia Francia 2007. Creo que se llamaba Le Amour à la Français. L'amour à la française, le fatal Picard. Me Sí, me encanta. acuerdo. Y de hecho yo considero que ese grupo es súper bueno. Y quedó como bajísimo. Yo quedé Súper como de bajo. penúltimos, últimos, bueno, malísimo. Era la época triste de Francia. Ah, retomando lo que estábamos hablando del Big Five, Francia. Chicos, ¿ustedes qué piensan de Francia? Ustedes saben que a mí me parece que es una canción tan rara la de este año. A mí me encanta. No puedo decir como, le hablaba, a mi hermana le fascina esa canción. Entonces yo le decía, yo no veo esa canción puntuando muy alto con los jueces. Yo Y pienso siento lo que contrario. es como muy de nicho, me parece a mí. Entonces siento que habrá buena parte del público que le guste y buena parte del público que no. Pero es una propuesta muy interesante. ¿Verdad? Francia nunca ha llevado nada así, de hecho. No, No, no. no. Y lo que yo le abono a Francia es que se arriesgó bastante porque es una canción muy fuera de lo común.
además que no es su idioma, no es el idioma que pues obviamente el francés que usan por preferencias, tendría un poquito más de duda con el público, pero no creo que les vaya a ir tan mal. O sea, yo la verdad veo esa canción rondando ahí los últimos puestos del top 10. Yo la veo como Obviamente en mitad no van yo a la veo como en desbanarlo de mitad de Bárbara. tabla. Yo la veo como alrededor del 15 o algo así. Mitad de tabla la veo yo también. Sí, yo también. Si hay alguna, de pronto la que siento que de todas, la que para mí puede quedar más bajo de las 5 es la de Alemania. Sin embargo, creo que no merece tampoco quedar última. O sea, otro 0 ya sería. No, y la canción, si ves la letra de la canción es muy buena. En realidad es muy esperanzadora. Que el ritmo esa sí es de las mejores letras de este festival. Esa sí es de las mejores letras de este festival. Y lo que tiene Alemania, o sea, Alemania, si logra repetir la fórmula que utilizó en 2018, ojo con ellos. No sé, es que la de 2018, o sea, para mí eso es como un súper momento eurovisivo. A mí nunca una canción me ha hecho llorar, es la única que me ha hecho llorar. Ver una interpretación de ese nivel, con una letra de ese nivel, contando una historia tan personal, Sí. o sea, esa canción fue un momento mágico. Pocas veces alguien ha hecho algo tan genuino en Eurovisión, que nosotros somos muy fans de Eurovisión, pero justamente sabemos que si algo caracteriza nuestro gran placer, nada culposo, solo gran placer, es la música de fórmula. O sea, todos los años hay demasiada música, o sea, de verdad, de las 40 y algo, siempre son 30 que hasta salen de los mismos campamentos de composición y todo, ¿verdad? No es como que uno diga, pero que alguien te cuente la historia de su vida de esa forma, que se abra con un hecho tan importante para esa persona, eso tiene la de Portugal este año, por ejemplo. Ay, ¿Qué no, letra más no espectacular es hablemos de esa? eso. Hay una canción que no puedo escuchar manteniendo la compostura, es la canción de Portugal. Siempre que yo escucho la canción termino en una llorada absurda. Entonces, que me pasaba lo mismo con una canción del Reino Unido y no de Cocodrilo. Que me pasaba lo mismo con esa canción del Reino Unido, que era una balada que la chica estaba vestida de dorado y que tenía como un espejo aquí. La de Lucy Jones. Esa canción nunca la pude escuchar escrita por Emily de Forest. Llorar también. Escrita por Emily de Forest. Por Emily de Forest, correcto. Y hay temas de temas, ¿verdad? Bueno, es que yo ya me lo imaginé y por eso me busqué los lyrics de la de Portugal, porque saudade es como la esencia de Portugal en una palabra, ¿verdad? Y ver ese nivel de letra para su abuelo se me hace, bueno, una cosa increíble. Yo creo que por lo general, si hay algo que en lo que no peca Portugal, es en letras vacías, igual que Italia. Son dos delegaciones que no fallan, o muy contadas excepciones que fallen en una canción con letra vacía. Tienen una canción con significado, ya sea historia, ya sea, no sé, algún elemento que realmente conecte con la esencia de ese país, con la esencia de la persona que la compuso, con algo que la hace muy valiosa en términos de letra. Portugal e Italia. A mí me pasó eso que le pasa a Cristian con la de Victoria del año pasado. No sé si se acuerdan, en varias tertulias lo dije. Me acuerdo del ensayo, el ensayo. Nosotros viendo el ensayo y Beto terminó el primer ensayo de Victoria y lloraba. Yo no pude contenerme, ¿verdad? Porque estaba pasando, porque por lo mismo que decías, estaba pasando un momento difícil y me estaba identificando tanto con la letra y con la puesta en escena. Yo decía, no puede ser que esto me esté pasando, o sea, no puedo controlarme, de verdad, no podía, o sea, no pude y creo que no podré mientras pueda ver esa puesta en escena, de verdad, de verdad. Esa canción yo no la soporto y si a mí me pusieran como jurado, yo a Bulgaria la ponía como en quinto lugar. O sea, la presentación, la interpretación, para mí es de las cosas de más alto nivel que he visto en Eurovisión. O sea, era una calidad de
es que todo, los detalles de la cámara, de la luz, esa arena que caía, la forma en que ella transmitía con su rostro, con su voz, los cambios, todo, la presentación era una presentación, pero verdaderamente hermosa. A mí el año pasado me parecía que había dos presentaciones demasiado fuertes que eran Francia y Bulgaria. O sea, a nivel de cómo cerraron todo, que dices, la luz, el vestuario, el artista, ¿Mm? muy sencillas, súper sobrias, pero todo ese manejo eh, y lo que representa la presentación con la letra, que muchas no hicieron nada con eso. A mí, por ejemplo, la de Bárbara me parecía que era hablar de sus sombras y de sus demonios internos. Quedaba muy claro con la luz, con las cosas que ellos hacían. De esta chica, de el paso del tiempo, El queda paso del súper tiempo. claro, ¿verdad? Paso del De tiempo ese momento de ella, ese ujú, momento de su vida específico. y que estaba muy ligado con lo del papá. Entonces, uf, mejor ni me acuerdo más porque. Cambiamos de tema. Yo Alemania Bueno, este año, por eso les digo, a mí no, a mí sí Alemania este año le veo bien abajo, que están cómodos en esos últimos lugares, o sea, siento que ese top inverso, siento que es lo que a Alemania le encanta, siento que es una comodidad de estar ahí metidos y vamos a ver cómo le va al resto del Big Five, pero yo veo por lo menos una Italia y una Francia bastante sólidas. A Y Mamudia Reino Unido. Blanco no les va a ir. Lo de Reino Unido ya vamos a ver. Yo creo que Reino Unido tenemos mucho hype en gran parte, los eurofans, porque Reino Unido lleva cosas tan mediocres que con solo que algo sea bonito Pero, o decente, ya para nosotros es Reino Unido para arriba, salen del fondo, pero quién pero eso gana votos. sabe. pero yo le sumo o le doy este beneficio de la duda, y es que en los directos que él ha tenido, creo que él lo ha abordado excelente, o sea, él ha demostrado que es capaz de defender con mucha solvencia su candidatura. La duda de siempre con el Reino Unido es qué tan dispuesta está la BBC en hacer un buen montaje, porque la BBC es muy dada a autosabotearse en ese Que sentido. lo hace Sam, ¿no? Sí, eso, O sea, lo hace a Sam. ese punto, o sea, en teoría entiendo que la BBC le dio como carta blanca para que haga su propia puesta en escena, entonces yo tengo buena expectativa en ese sentido, pero creo que el Reino Unido y junto con España, más allá de que no me guste la canción de Chanel, creo que dieron vuelta de hoja muy importante, un giro para poder reconectarse con el festival del que estaban totalmente perdidos. Aunque España para mí sí es muy notorio. Sí, De hecho, lo había dicho Ruth en alguna ocasión. Dijo, no, es que esto no es por TV, ¿verdad? La posición que yo logré fue con mucho trabajo, yo me la curré, dijo ella, ¿verdad? Y creo que Chanel también va por ahí. O sea, esta chiquita estaba incansable, va de un lugar a otro y manteniendo la calidad. De hecho, los directos de ella son cada vez mejores en realidad. Cada vez A mejores. diferencia de otra gente que se desinfla, ella sí sube bastante su nivel. Sin embargo, yo quiero decir una cosa, el día de la gala que hicieron por Ucrania en televisión española, ese fue el único día que yo dije, veo a Chanel cansada. Y creo que ese fue un acústico, ¿no? no, el acústico fue No en fue. Países Bajos. El acústico fue en Países Países Bajos. Bajos, pero ese día de la gala por Ucrania en televisión española la vi como cansada. De hecho, creo que le dije a Beto, yo siento que a Chanel deberían darle unos 2 o 3 días de descanso como para que Es que se... ella ha andado en todas o en Y, prácticamente todas, ¿no? Las prepare. Creo que solamente no fue a Tel y Aviv. yo no, Sí. Es como y Ronela, que también anda así. Sí, yo no sé Ronela si está en hay un todas partes. efecto de se están confiando. Creo que España se está confiando. Lo Para que mí el pasa problema de España es que ¿qué nos va a dar? O sea, a mí me parece que ya esa presentación de Benidorm Ella está como lista. está súper vista, súper Y, no, vista. y está lista. Entonces, si le quitas esa parte del que para mí es lo único que es espectacular de la presentación, que es el cambio de luces, donde hace que se vea como lento, la presentación, como dices, está vista, vistísima, todo en esta vida visto, ¿verdad? Los cambios de ropa, que se suelte el pelo. Entonces, yo insisto, a mí España me parece que están trabajando más que antes, pero que trabajen más que antes no quiere decir que sea un trabajo verdaderamente fuerte. Sí, estamos contentos todos, creo,
de ver el cambio total, ¿verdad? Ya no es esa España. Yo insisto, ¿cómo alguien puede arruinar una presentación de Blas Cantó? Pues sí, Yo eso todavía me lo pregunto. Pobre muchacho, yo creo que no quiere volver a saber la palabra Eurovisión nunca más en su vida. Pobrecito. Pecado. Y es que qué año más espantoso, pobrecito. Ve, lo que hablamos de los momentos de la gente, ¿verdad? Y ni siquiera fue un año, fueron 2. Pobre muchacho. Esa canción es una que tiene una letra tan bonita también. Lástima sí. no sé, se puso en escena de una forma tan abstracta. Lo mejor de esa canción es lo que transmite y esa presentación no transmitía nada. Nada, absolutamente, es cierto. Y ahí vuelve y juega. ¿Qué tanto es el interés de una televisión realmente por darle un buen producto a su artista, por darle un buen trato a su artista? TV y BBC, por lo menos hasta el año pasado, se mostraban totalmente indiferentes por darle un buen trato a sus artistas. O sea, vayan y defiéndanse con lo poquito que les doy. ¿Les gustó? Bien. Si no, bueno, listo. No podemos hacer nada. Y Del este Big año Five yo creo parece... que los que siempre son muy fuertes son Francia y Alemania, nada más. Sí, pero Alemania a Alemania mí, ha no, estado pero haciendo las Alemania, cosas no muy buenas. Alemania, vean esa cuestión de mandar a Jendrik lo más aleatorio del mundo, pero qué presentación llevaba ese compa. La presentación era súper buena, la ropa finísima, la coreografía buena, y uno dice, para semejante bodrio de canción, ¿verdad? Que el muchacho dijo, ¿verdad? Alguien le mandó un mensaje por Instagram y él se lo mandó. Y así los cogieron, ¿verdad? Es como la cosa más aleatoria del mundo. Pero la calidad en sí es lo que pones, que para mí la ropa es súper importante. Cuando no hay interés en la ropa, eso ya dice demasiado de una delegación, porque es súper fácil, eso ni siquiera tienen que hacerlo ellos. Eso se le encarga a alguien más y se viste a la persona y punto. Y poner a Mickey ahí en un buzo con una camiseta negra. Que esa es mi gran duda con Sam. No sé por qué cada vez que lo veo yo digo, ¿qué se va a poner Sam ya en su presentación final? Porque al final del día, pues a Chanel la hemos visto probando un vestido, otro y el cabello, ¿no? Bueno, pero a Sam yo lo miro y le digo, ¿qué va a poner? Bueno, con Elia no es que cambie mucho la presentación y la ropa. Sí, bueno, pero... Y Pero como ella tenemos un montón de ejemplos. De hecho, Cordelia ahora me hizo gracia y le digo yo a mi hermana, oiga, eso está como la integrante perdida del grupo de Daddy. Que era ese suéter extraño que andaba. Pero, pero a mí lo que me pasa con Suecia es que vamos a ser sinceros, la presentación que nos vende Suecia y la canción que nos vende Suecia, la muchacha puede llegar descalza con un pantalón de pijama de la casa y una blusa X, que por el tipo de letra y por el tipo de interpretación que ella hace, eso no va a ser importante. Para mí, haber detalles más importantes como la luz, un poco coreografiarla mejor, porque me parece muy desordenado todo lo que se ha hecho hasta este momento, pero siento que la canción no te pide tanto. A mí me parece que la canción de Inglaterra sí pide bastante más. Sí. De hecho, ya leí en un Twitter que ya salió todo lo que es de la puesta en escena de Reino Unido, ya salió para Turín. Ojo, la fecha, que queda más de un mes y ya van para allá. Bueno, o sea, a más de un mes y ya mandaron todo el paquete, me imagino el pequeño paquetico de cosas que mandaron. sí. Y, Susto, los, Bueno. y la gente de Raya, ay, aquí pagando nosotros estos contenedores para guardar toda esta cosa, porque no lo mandan un poco después. Me imagino una nave ahí en la mitad del escenario, no sé por qué, Dios. Bueno, Bueno, podríamos seguir. iría perfectamente. Sí, sí, no, y no puede andar muy largo, yo creo. Bueno, ahora sí, despedida total y absoluta por el momento. Yara, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. José y Cristian, nos vemos muy pronto. Y a ustedes, niños, se cuidan. si no se han suscrito, ahí debajo ya me está el botoncito rojo y la campanita para que puedan avisarles de todos los videos porque vienen un montón de cosas. Hasta luego. Chao, baby.